El Bancal de los Artistas, desde los estudios El Lorquí de Voz FM 107.2. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos y todas. Bienvenidos al Bancal de los Artistas. Hoy, escoltado por Carmen Gallego y José Antonio Flores, nos acompaña don Mariano Sanz Navarro, un escritor murciano que antes fue ingeniero, historiador y aventurero, y siempre escritor, un buen amigo y conversador, que su inquietud le llevó desde muy joven de Murcia a Barcelona y desde allí al Sáhara. Una vocación que te acompaña desde, tú dirás cuánto tiempo, si es que es así. Bueno, en realidad yo creo que la vida del hombre, la mía ya es suficientemente larga como para poder hacer una revisión, se nutre de vocaciones sucesivas. ¿No? Uno empieza siendo no sé qué, tiene vocación de niño, luego vocación de no sé qué, luego vocación de hacerse ingeniero, hacerse no sé qué, y al final de la vida cada uno teniendo vocación de relax, de recopilación y a lo mejor de hacer un tipo de catarsis personal que no he hecho antes, en mi caso a través de la escritura, que ya no es de época reciente, del año 2000 o por ahí, cuando publiqué la primera cosa que tengo publicada. Pero la escritura es una cosa que generalmente nos acompaña a todos escribimos. ¿Quién no ha escrito un diario cuando era joven? ¿Quién no ha escrito poesías a su amada cuando... Por ejemplo. Exacto, cuando la ocasión lo requería, o el amor o el desamor te invadía, ¿no? Así que yo creo que la trayectoria del hombre es un proceso de vocaciones sucesivas, si tienes suerte de poder cambiar de actividad, porque creo que no hay cosa más gratificante en la vida que poder cambiar de actividad, quizá complementándola o a lo mejor no. En relación con esto que dice Mariano, me parece interesante algo que acabas de decir, y es sucesivas vocaciones. Sí. Se tiene la idea de que la vocación es una y nos acompaña desde el momento en el que aparece hasta que nos abandona, en general al final de la vida, y naces con vocación de pintor, músico, y parece que no haya otras posibilidades, y tú apuntas otra forma de vivir la vocación. Sí, bueno, yo me refiero a la vida de las personas normales entre las que procuro contarme. Claro, si hablamos de genios como Leonardo da Vinci o como Cervantes o como, en fin, gente que tenían un don, que eso los considero en otro nivel. En fin, recuerdo la famosa frase, ¿he escrito yo como Cervantes? Pues no. Me refería a ese tipo. Hay gente que tiene un don, que también hay que diferenciar lo que es la vocación y lo que es el don. Hay gente que tienen un don determinado para la música, para la pintura, para la escritura o para otras cosas, y eso diría yo que están forma parte de una élite a la que desde luego el común de los mortales y concretamente yo no solemos pertenecer. Y no es que sea una cuestión de modestia, es una cuestión de constatar la realidad, de evidencia, palpable, ¿no? De evidencia, ¿no? Claro. Una cosa es la genialidad, digamos, exacto, ¿no? Exacto, otra el don, y aunque no vamos a entrar en qué grupo estaría cada cual, ¿no? Pero para ti la escritura, ¿qué parte de la vida llena? ¿Qué? Sí, bueno, para mí concretamente la escritura es un asunto muy importante que empezó siendo muy joven. O sea, me remito a lo que he dicho antes, en una institución religiosa en la que yo estuve enclaustrado durante 7-8 años, nos obligaban como parte de la terapia, que luego yo agradecí, a llevar un diario que fiscalizaban en su extensión, no en su contenido. Desde luego, afortunadamente. Mira. Sí, eso nos permitía escribir lo que quería. Y eso le da cierta soltura. Redactar es un ejercicio muy interesante. Me parece que es una de las patas fundamentales de la escritura. Redactar, saber redactar. Para saber redactar, ¿qué hay que leer? ¿Qué hay que hacer? Leer mucho. Para escribir, ¿qué hay que hacer? Leer mucho. Y después, leer mucho. Y después, leer mucho. Creo que el escritor se nutre de la lectura. Aprende continuamente.
Esa sí que es una parte muy interesante. Decía, a mi edad, que ya es vetusta, 71 años, me preguntaba antes, tengo 71 años cumplido y cumpliré 72 pronto. Lo cual no es bueno ni malo, sino que es una circunstancia. Y yo por eso no sé por qué hacer esos mohines con la edad que hace la mayoría de la gente. No, mire usted, yo tengo la edad, es un problema de cronología, ¿no? Al cual soy completamente ajeno, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Pero yo cuando era pequeña oía una frase que era muy frecuente en Murcia y era: madre mía, ¿quién tuviera vuestra edad y saber lo que sé? Esto lo decía mi tía mucho. Claro. Y la gente de esa edad. Y es una magnífica reflexión popular, que como siempre, como todas las reflexiones populares, y ahí están los dichos y los refranes, suelen ser verdaderos, o por lo menos corren, como dice mi pueblo, todos son verdaderos, ¿no? Pues sí, claro, al final de la vida uno se da cuenta, uno hace balance y se da cuenta de las cosas que hizo bien, de las que podía haber hecho mejor, y a las que se podía haber atrevido y por lo que fue, claro, lo que sea, no lo hizo, bueno, ¿no? También depende de la suerte, ¿no? Nosotros pertenecemos a una generación que no tiene nada que ver con la generación anterior y tiene poco que ver con la siguiente, de manera que sobre todo en estos tiempos que nos han tocado, pues la reflexión es bastante corta, bastante circunscrita a tu época. A ver, empezamos con que tu primera publicación es del año 2000 aproximadamente, ¿no? Hasta ese momento te dedicas a otros asuntos, ingeniero técnico, haces historia. ¿Qué te interesa de la historia? Pues la historia, bueno, para empezar yo estudié una carrera de tipo técnico porque era lo que en aquella época de posguerra se entendía que era lo más rentable, ¿no? Entonces, mi padre, que era abogado, dijo: no, abogado no, porque las letras no dan dinero, tú dedícate a la técnica, que entonces verdaderamente tenía más salidas, ¿no? Yo en el mundo profesional me he ganado toda mi vida con ese oficio y la verdad es que no tenía ningún problema de tipo laboral. En mis tiempos esto no se conocía, en mis tiempos cambiaba uno de trabajo con facilidad, en fin, estas cosas que hay ahora, pues en aquella época no eran completamente ajenas. Pero claro, seguramente mi predisposición interna era más por letras que por ciencia. De manera que cuando ya pude permitirme hacer lo que yo quería, pues me fui a la universidad, ya con 50 y tantos. Bueno, antes había ido, primero empecé a hacer psicología en Barcelona, porque venía bien con mi oficio. Yo me dedicaba, como era muy malo como técnico, porque tenía poca capacidad, seguro que no, pues me dedicaba a manejar el personal, ¿no? En fin, a cosas de método y tiempo, ese tipo de cosas que eran técnicas pero marginales y que implicaban también una dosis necesaria de psicología y de aprender algo parecido a recursos humanos. Exacto, sí, es lo que después se llamó recursos humanos. Y bueno, y entonces ya cuando pude liberarme de la necesidad de ganar dinero, pues me dediqué a hacer lo que me daba la gana, que es lo que hago ahora, ¿no? Empezando por psicología y luego historia. Exacto, luego hice historia y además fue una de las experiencias mejores de mi vida. Yo fui a estudiar historia, pero como un alumno normal, a sentarme en los bancos con los chicos que tenían 30 años menos que yo, ¿no? Me resultó un rescatar a la juventud que yo no conocía, porque claro, tengo hijos, pero los hijos no sirven para eso, ¿no? Los hijos son hijos, no son amigos, exacto, ¿no? No son ni compañeros. Ni compañeros, ni colegas, ni nada de eso, son hijos primero, después ya veremos. Y me fue muy bien porque durante 5 años conviví con unos chicos que además me acogieron estupendamente y los profesores también. En fin, yo era un vejestorio sentado en el primer banco que lo veía correr muchísimo, porque a lo mejor se presumía que yo sabía algo y no sabía nada. Era igual de lego que todos los que habían ahí sentados a mi lado, ¿no? Y fue una experiencia desde luego divertidísima y muy constructiva para mí. Estás escuchando El Bancal de los Artistas. Y bueno, más historia que los que de allí tenía. Digo que más historia que los que tenías ahí a tu lado sí que tenía. Sí. 30 años más de historia. Para empezar. Más recorrido. Eso también es una cosa que, aunque sea inmodestia en este momento, suele pasar. Casi todos sabemos más
de lo que creemos que sabemos. Sí, casi todo. Estoy de acuerdo contigo. Y a medida que pasa el tiempo, pues más todavía. Simplemente por acumulación de experiencias, no tiene mayor mérito. Por esa frase, te sabe más el diablo por viejo exacto, que por diablo, perfecto, ¿no? Exacto, esa es la frase. Esos refranes que a mí me gustan. Recogida del saber popular, que como decíamos antes, es muy sabio. Bueno, pues así haciendo una recopilación más o menos de tus publicaciones, los temas son diversos. Sí, ¿no? supongo. Bueno, vamos a ver, en tu blog, desde el asilo, ahí recoges todo tipo... ¡Uy! Un móvil que suena. Cosas del directo. Pero... No, nada, yo te iba a preguntar, Mariano, ¿por qué tanto ingeniero que escribe? ¿Por qué hay tanto ingeniero que escribe? No lo sé, creo que hay mucha más gente que escribe, no solo ingenieros. Mira, por ejemplo, yo me he encontrado hay una cosa típica que es el colectivo de médicos que escriben un disparate. Sí. Los médicos no sé por qué razón y escriben muy bien, hay unas cosas fantásticas, casi todo. Es muy habitual encontrarse médicos que escriben, que hacen poesía, que hacen relatos, que hacen novelas, no sé, en todos los colectivos creo yo que habrá gente que escriba. Lo que pasa es que en los colectivos técnicos, como sabes tú muy bien, porque eres del oficio también de ciencias, en ciencias se tiende a escribir menos literatura, se escribe muchos informes, se escriben muchas descripciones, se escriben muchos resultados, pero no exactamente la literatura. En cambio, hay oficios que te preparan un poco más para eso, por ejemplo, los abogados o la gente de literatura ya ni digamos, ¿no? Eso es habitual. Así que no creo yo que sea un colectivo especialmente dotado para la escritura, sobre todo la parte técnica. Quizá los arquitectos un poco más. Tiene que ver un poco con la cultura. Si una persona es culta y es autodidacta, mira, estos días atrás estuve dando una charla a unos chicos en un instituto, hablábamos sobre la bibliografía del Quijote. Y bueno, y explicando lo que era Cervantes y tal y cual, porque el Quijote está al alcance de todo el mundo, no voy a ir yo ahora a descubrírselo. Y veíamos que, comparándolo con Lope de Vega, por ejemplo, Cervantes era un autodidacta. Era un hombre que no se sabe que tuviera estudios reglados de ningún tipo, lo cual no empecé para que su genio, por lo menos en lo que al Quijote se refiere, luego ya todo lo demás es discutible, estuviera a la misma altura que podía estar Lope, o que podía estar Quevedo, que podía estar... que si eran gente que habían tenido estudios reglados. En general religiosos, lo cual también es natural en la época, porque la cultura estaba en manos de la Iglesia era la católica, marca de la época. Claro. Así que no creo que sea importante ni tener una carrera ni por lo menos tener un título. Otra cosa es que tú, haciendo una carrera, adquieres una cantidad de conocimientos que a lo mejor sería mucho más dificultoso. Sí, te puedes facilitar, más o menos depende de... Claro, te proporciona la estructura. Sí, exactamente. Entonces tú no tienes que construir esa estructura fuera, te quita muchísimo trabajo, creo yo. Yo quiero hacerte preguntas distintas. Yo creo que Carmen te va a hacer preguntas sobre la literatura y yo voy a ser más personal. ¿Te gustaría vivir, de ser un nómada del desierto, vivir en Marrakech? Pues seguramente en la próxima reencarnación sí. En esta ya me he pillado un poco tarde. Mis experiencias con el desierto empezaron en el año 2000, sí, antes, en el 2001, 2002. Y desde luego fue fascinante, lo he aprovechado muy a fondo en este tiempo, pero ya he dejado de viajar. Ya hace 2 años que he dejado de viajar. Pero vamos, así no. Y lástima, si ahora tuviera 40 años, desde luego que es muy probable que acabara muriendo en el desierto, ¿no? Porque antes o después ahí se muere. Bueno, como en todos sitios. Como en todos sitios, sí. ¿Eres buen cocinero? No, exactamente, no fiéis de lo que se pone en Facebook. Eso te iba a decir. No, bueno, a ver, ¿quién cocina en Facebook? ¿Cocinas tú o no? No fiéis en absoluto. Yo suelo hacer algún asado. Yo soy un cocinero sobrevenido. Ahora mi mujer sigue trabajando, yo ya no trabajo más que un par de horas al día, en un oficio muy llevadero además. Y pues me veo obligado a preparar un poco de comida. Pero ahora yo hago comida de soltero de mis tiempos, no de ahora que los chicos afortunadamente están muy bien enseñados y hacen una cocina magnífica.
Yo cocina sencillita, eso de poner un pescado a la plancha o hacer un asado. Pero vamos a ver. Yo he visto que sale muchas veces ahí con cosas que tú parece que te vas de caza. Te vas de caza, eres cazador, te gusta cocinar lo que cazas, o que te cocines lo que cazas. Tengo que reconocer que... ¿Y las migas qué? Eso también sale. Sí, pero las migas son vamos, yo las migas... No para de poner platos. No para. Tengo que reconocer, no, la verdad, que todo eso es mérito de mi mujer. Lo que pasa es que yo, si puedo, me adorno con plumas ajenas. Cuando puedo. Pues te sale. Sí. Sale. Bueno, entre las publicaciones decía... desde el asilo, que es tu blog, ¿no? Recoges, a ver, quiero preguntar. El primer libro que publiqué se llamaba así. También, exactamente. Porque en mi casa, que yo me la construí en el año, me la reformé a partir del año 1999, que me vine a vivir a Murcia, pues le puse el asilo, porque pensaba que yo me fabricaría mi propio asilo, ¿no? mi lugar de retiro. Todavía tenía una edad suficiente para pensar en que la vida es breve, o por lo menos no es perenne, no es perdurable, desde luego, y pensé en hacerme un lugar de retiro, que es lo que he logrado hacer, ¿no? Que comparto con mi mujer, y en el que vivimos hace muchos años muy bien. Lo hemos ido mejorando, en fin, o por lo menos adaptando a nuestra necesidad, a nuestros gustos, y la verdad es que estamos muy a gusto. Ese es el asilo. Y desde el asilo escribí yo, le puse ese título al primer grupo de relatos que yo hice, que publiqué en el año 2000. Para que los oyentes sepan un poco de ti, quien no sabe, desde el año 2000, desde el asilo, primer libro, Trabajos y días, sobre el Sáhara, Cuentos truculentos en el 2001, sí. Viaje por el Sáhara Occidental en el 2007, con traducción al árabe en el 2009. Sí. Entre relatos de autores, luego intervienes en diferentes publicaciones. En antologías, generalmente, o en concursos que decían manda un cuento y lo publicamos, esas cosas que hacen ahora. Sí. Bueno, pues es en eso que en Barcelona, relatos de autores en el 2010, relatos de vampiros también en el 2010, relatos de misterio en el 2011, finalistas de finales en el 2011 también, con un par de narices en el 2012. Recuerdos del Sáhara y otros relatos, ya tuyo del 2012 también, 7 relatos también de una antología, Fábrica de cuentos también intervienes, y Libia, que es también una recopilación de otros autores, ¿no? de relatos. Entonces quiero decir que haces una incursión en la publicación desde el año 2000 sin descanso. No, ten en cuenta que estos son relatos cortos, muchos de ellos, y en algunas... y falta el premio, 2 premios que te han concedido, que ya hablaremos. Sí, pues ten en cuenta que son relatos cortos. Entonces yo escribo, solo he escrito una novela que la tengo por publicar, que la estoy puliendo todavía, y la publicaré seguramente, ya estoy de acuerdo con el editor para publicarla este año. Pero a mí lo que me gusta es escribir relatos. Quizá en eso soy más escritor, más velocista que corredor de fondo, ¿no? Me gusta emplear mucho esa metáfora. Para la novela hace falta tener otro tipo de mentalidad, creo yo, ¿no? Hay que hacer una estructura, hay que dedicarle muchas horas. Yo no las tengo, yo tengo pocos tiempos, intensos quizás, pero pocos, ¿no? Y entonces el relato es una cosa que se adapta muy bien a mi a mi personalidad, a mi forma de escribir. Me gusta mucho empezar un relato, luego ya en el relato pues va profundizando, ¿no? Hay relatos de todas clases, final abierto, final epifánico, en fin, todos los talleres se aprenden un montón de cosas sobre eso. Y creo que yo me encuentro muy bien, porque puedo saltar de una cosa a otra. Si nos fijamos, resulta que al final una novela que es pues un conjunto de relatos, ¿no? Sí. Pero hay que saber hilarlo, y fijémonos en maestros tremendos como Borges o como gente así, que solo escribían relatos, pero claro, un solo relato, en fin, por no citar de nuevo la Lep y esas cosas, pero claro, un solo relato te puede llevar, y Cortázar no digamos, ¿no? Con los cronocopios y esas cosas. Entonces es un género que a mí me parece magnífico, porque te permite ir dando saltos, a los que tenemos una mente saltarina como yo, te permite ir dando saltos y no contentarte en una novela que forzosamente
también es muy divertido, ¿eh? Es un género en el que ya te digo, he hecho una incursión y bueno, y tengo otras cosillas a medio, pero es un género magnífico, pero me proporciona mucha satisfacción saltar de una cosa a otra, estar escribiendo 2 relatos o 3 a la vez, que es lo que suele pasar, ¿no? Tú empiezas 2 o 3 a la vez y luego un momento te cansas, luego lo vuelves a coger, de pronto se te ocurre una cosa y la encajas ahí. Es una técnica, digamos, que me parece muy divertida y a mí fundamentalmente, en mi caso, me parece muy gratificante, que es lo que yo busco con la escritura. Como tú comprenderás, hombre, claro, ni voy a hacer dinero, ni voy a hacer un bestseller, ni cosas de esas. Así que yo escribo, básicamente, para mí. Otra cosa es que, una vez que lo he escrito y lo veo publicado, me da mucho gusto. Y si los amigos me dan una palmada en la espalda de vez en cuando y me dicen, oye, qué bueno él es escribiendo, pues me da gusto. Digo, pues ya, quiero decir, rellenar el ego también es importante. Sí que lo yo tengo el mío. El reconocimiento. Sí. Yo te quería preguntar, de todos los que has escrito, ¿cuál te gusta más? Si hay alguno especial que a ti te guste más o tenga un recuerdo, no sé, algo que para ti sea especial, de todos los que ha enumerado Carmen, y tú sabes. Pues no, sí, seguro que hay 2 o 3 a los que yo siempre recurro, porque me parece, pero es que eso es, mira, eso es muy personal y muy circunstancial. Lo primero, valorar la propia obra es muy complicado. Tú no sabes si eso que has escrito es bueno, malo, regular. Tú puedes tener una idea. Si se lo deja a un amigo, mal asunto. Porque te dirá esto es estupendo. Si se lo deja a un enemigo, mal asunto, porque te dirá esto es malísimo. Y si se lo deja a un profesional, pues te dirá, te situará donde tienes que estar. Mire usted hay lo que decíamos antes, hay escritores como Cervantes o como García Márquez o en fin, otros, y luego están los que escribimos, los escribidores, o los escribanos. Pues mira, dentro de esa categoría, pues hombre, es decente lo que hace. Tú haces un producto decente, no tiene faltas de ortografía, no tiene anacolutos, cuenta una historia que al 10% de tus lectores le puede interesar. Pues estupendo, pues ya tienes bastante. Ya tienes bastante. Y acabas de decir que te gusta. No, me parece bien. Yo te preguntaba si había alguno con el que tú, de eso que te diga, a ver, sí. Me he ido por los cerros de Úbeda. Claro, pues porque yo quería que me dijeras, pues sí, me gusta este. Estaba en un momento de mi vida personal estupenda y me salió este relato y de vez en cuando me acuerdo de él. Sí, efectivamente. Dice un título y así yo me voy luego a leerlo. Efectivamente, dice muy bien. Hay uno que yo le tengo especial cariño porque todavía lo he vivido, yo tengo memoria fotográfica, entonces para ver las cosas me las tengo que representar en la cabeza, ¿no? Me tengo que ver a mí mismo o tengo que meterme en una historia, etcétera. Si no, no funciona. Y hay uno al que le tengo mucho cariño, que de hecho pues se ha publicado en algún sitio ya, en varias antologías y tal, que es El Médano del Loro. Este no lo tenemos. Sí, no lo tenía. Bueno, pues, no, es que, bueno, está publicado, está publicado, me parece que Bien, vamos a puntualizar que El Médano del Loro es ni más ni menos que el primer cuento que ganó en el concurso, uno de los tantos que ha ganado en el concurso de Villa del Orquí. Y desde entonces, como fui un derrotado, no lo olvidarás. Nunca lo olvidaré. Nadie es derrotado en un concurso, no, hombre. No lo olvidarás nunca. El título que te derrotó. De tal forma que la palabra médano aparece en un montón de poesías de las que hago yo y en casi todo lo que he escrito, médano, en honor a don Mariano Sanz. ¿Te has quedado con el médano? Sí. Pues la verdad es que es una cosa curiosa, porque fíjate, en el cuento, en el relato se explica, ¿no? Pero por lo que tú me decías antes, lo recuerdo especialmente, porque fue una casualidad. Iba con mi mujer, ¿no? Que generalmente, pues los escritores trabajamos solos, pero a veces ir en compañía también es muy bueno para inspirarte en algo. Y nos encontramos en la zona de Huelva, un sitio que no conocíamos ninguno de los dos, una cosa que decía Médano del Loro. A mí aquello me llevó inmediatamente a 100 años de soledad, porque Melquíades el escritor finge la muerte de Melquíades en un principio en los médanos de Singapur. Yo cuando lo leí no tenía ni idea de lo que era un médano
y mucho menos de que la gente se muriera en los médanos, ¿no? Cuando encontré aquello, empecé a ligar las cosas, y allí apareció Melquíades, y ahí, y el relatillo ese fue el que mandé a... Pero buena memoria, porque yo ese pasaje concreto no lo recuerdo. Sí. Hace tiempo que leí. Bueno, lo de la memoria nos llevaría a otro mundo. La memoria es muy selectiva, uno recuerda lo que le impresiona. Cierto, claro. Cierto, seguro que hay muchos pasajes de 100 años de soledad que tú sí recuerdas y yo no. Y tú no. A la Estamos inversa, de acuerdo, ¿no? sí. Entonces, y aquello me resultó muy interesante. Y por si fuera poco, visitando las minas de Río Tinto al día siguiente, porque os podéis imaginar que hicimos un circuito turístico, me encontré con un fusilamiento en la plaza del pueblo de Almadén. Fusilamiento que había pasado en 1881, que está muy bien descrito. Y eso inmediatamente me encajó con 100 años de soledad, de nuevo, con el fusilamiento que vive José Arcadio II, el tren maderero. Y aquí pasaba lo mismo, que se llevaban los cadáveres en un tren y los tiraban al mar, o los tiraban, bueno, aquí en Bailén no, pero los llevaban a unas fosas comunes, y en la novela de García Márquez los cadáveres los llevan también en un tren a tirarlos, no sé. Bueno, si todo eso lo encaja y le da un poco de ilusión y tal, pues es suficiente para ganar efectivamente, como dice Adolfo, el primer premio en el que me presenté en Lorquí hace 2 años. Que no el único. No, este año tuvieron la amabilidad de dármelo otra vez, con otro relato que no tenía nada que ver con eso. Don Mariano, una pregunta. ¿Cómo anda usted de salud? Hoy qué cuerpo me pone don Mariano. De salud, pues hombre, estoy estupendo. Para los años que tengo y la vida que llevo, que no es llevo una vida, en fin, normal, ¿no? Pero tampoco, afortunadamente, tengo que privarme de nada. La pregunta ha sido por lo siguiente. ¿Está usted vacunado ya contra la alergia? ¿La alergia? No, solo tengo una alergia que es a los tontos, pero al final he logrado comprenderlo porque tampoco es culpa de ellos. O sea, vamos a ver, no quiero que esto, que esa nadie frase, se dé por aludido. que esa frase que suelo emplear, y desde luego no es mía, es de un gran amigo mío, que en un momento en que lo iban a operar, abrió un ojo y le dijo al médico, ¿tiene usted alergia a algo? Y dijo, sí, y el médico paró la camilla, todo, cuidado que tiene alergia. Y dijo, ¿a qué tiene alergia? Y el hombre abrió el ojo y dijo, ¡a los tontos! Realmente no es bien. Pero no, hay, en fin, algún tonto que uno tiene la osadía de considerar tonto. Pero hay muchos listos, y no, eso es un poco cruel también. No me gusta abusar de esa frase tampoco, aunque la uso desde luego en la intimidad. La usas y lo describes perfectamente en tu blog. Sí. Desde un punto de vista con bastante respeto. Sí, he escrito, me he permitido escribir, pero eso es para circulación limitada. Me he permitido escribir un florilegio de tontos, donde sí describo, y me parece que algo he colgado en el blog, sí. Pero vamos, ya digo que eso es un poco osado. Nadie debe permitirse considerar a otro tonto. Entre los temas el Sáhara. Este amor por el Sáhara, ¿de qué? Sí, eso ha sido una parte muy importante y muy fructífera de mi vida, quizás 8 o 10 años que todavía estamos en eso, ¿no? Todavía estoy en eso, ahora estamos ya en términos de publicación de una... Porque hasta donde he visto es casi un estudio geográfico histórico. Sí, ¿no? Antropológico histórico, también. sí. Ese es un tema que me interesó mucho. Esto empezó de una forma casual, como empiezan todas las cosas. Yo tuve ocasión de visitar los campamentos de Tinduf en Argelia, donde están los refugiados. Esto fue en el año 2002, me parece. Donde están los refugiados saharauis. Uh-huh. Y bueno, entonces allí vi una parte de los saharauis. Entonces aquello me interesó mucho. Procuré entender aquello desde el punto de vista político y social, no desde el punto de vista de la calidad horizontal que se suele ejercer con esa gente, ¿no? Con dicho gente con el mayor respeto. Ya. Y entonces me interesó un poco más. Cuando vi aquello me interesó pues, ver sus condiciones, en fin, ahondar un poco en el problema. Entonces empecé a tener amigos saharauis aquí en la diáspora española, y entonces me dijeron, sí, pero hay muchos saharauis también, lo que nosotros llamamos saharaui, Ya, ese es un nombre también curioso con el que bautizaron los españoles cuando llegaron a la zona que les había tocado, el Sáhara, bautizaron a las tribus que habían por allí. Realmente ellos pertenecen al pueblo Vidán,
Son una etnia especial que no tiene nada que ver con Marruecos ni con son una etnia que vive en esa zona que abarca la parte del desierto occidental, que coge parte de Mauritania entera, parte de Mali, parte de Argelia y parte de Marruecos, la parte sur de Marruecos. Y bueno, me interesó, tuve la ocasión de hacer un viaje, ese que reflejo ahí, con un profesor de la universidad, con Alejandro García, que me enseñó muchísimas cosas, me inició en el asunto, y eso dio lugar a que ya me interesara el tema más profundamente. Ajá. Escribí ese librito de viaje, pero ya lo que hice fue emprender una investigación, afortunadamente apoyado por gente de Marruecos, ajá, sobre sobre la etnia Bidán, y concretamente sobre el origen de las tribus, la fundación de las tribus por los grandes patriarcas desde el siglo XIV aproximadamente. Qué bonito. ¿No? Son una gente muy importante para todo el Magreb. Recordemos que las dos grandes oleadas reivindicadoras, almorávide y almohades, salen de ahí, salen de Mauritania, salen del fondo, ¿no? Sí. La primera de Mauritania, la segunda un poco más al norte, de Marrakech. Entonces esa parte me interesó mucho. Tuve la fortuna de hacerme muy buenos amigos allí, con los que aún cuento, y me ayudaron a visitar las tumbas de estas personas, de estos personajes que están en medio del desierto y localizables absolutamente la gran parte de ellos, ¿no? La gran mayoría de ellos. Pero habrá alguna señal, algo habrá. No, ellos los conocen, los caminos. Ahora sí, porque yo los he marcado por GPS. Yo me llevé un aparato GPS y los marqué. Ahora sí, y eso es lo que se va a reflejar en el trabajo que estamos haciendo con un doctor de la Universidad de Murcia, con el doctor Frey, que él es el que se está encargando de darle la forma, digamos, técnica y documentada, porque yo al fin y al cabo no soy más que una especie de periodista, en fin, no tengo fondo cultural para darle a eso la forma que tiene que tener, ¿no? Sí. Lo he redactado yo, pero lo he redactado como una novela, y eso no es una novela, eso es un libro científico, además de mucha importancia. Hemos visitado cerca de 100, 97, 98, estamos casi en los 100, ¿no? En los 100 ¿En los 100 qué? En los 100 enterramientos, en los 100 lugares de culto, por decirlo exactamente. ¿Tantos hay? Sí. No, probablemente más, probablemente más, ¿no? Esto es una punta de lanza, esto es un estudio que para la gente que profesa esa religión y que tiene esa cultura es, en fin, lo digo con modestia o sin modestia, es un trabajo muy importante. No porque la religión que profesa, ¿cuál es? La musulmana. La musulmana. Claro, son santos musulmanes. Sí. Los musulmanes tienen los mismos santos o muchísimos más que nosotros, exacto, o que cualquier religión del libro. Sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que allí, como no hay estructura religiosa, digamos, no como la que tenemos nosotros, no la estructura piramidal que tiene la Iglesia Católica, heredera de los romanos, pues ellos no tienen estructura. Entonces los santos son por advocación popular. Digamos que sería como aquí la señora esa que se le aparece la Virgen o cosas de estas, ¿no? Entonces, ¿quién decide que hay un santo? Pues la gente. Mire, este hombre hace milagros y es santo. Estás escuchando El Bancal de los Artistas. Bueno, has empezado a hablar de religión. No, esto no va de religión, pero yo sé que eres muy murciano. Entonces vamos a tomar un Kit Kat y te voy a poner una jota murciana. Estupendo, mira, pues me gusta muchísimo. A ver, vamos a bailarla un poquito aquí. Sí, pero salgamos allá a la pista. Porque salimos a la pista. ¿Por dónde vas a misa que no te veo? Por un callejoncito que han hecho nuevo, que han hecho nuevo, que han hecho nuevo. ¿Por dónde vas a misa que no te veo? Ya pueden estar saliendo las que vayan a bailar. En la mano del que toca, el mariano será. En la mano
Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta Jota murciana dedicada a don Mariano Sanz, y seguimos con Carmen Gallego y José Antonio Flores Yepes. Prometida, para que luego te arrepientas, como dicen. Para que esta noche no duerma. Tengo un montón de preguntas, ¿sabes? Aquí guardadas, pero bueno. ¿Qué destacaría de la persona de Mariano Sanz? Bueno, pues vaya pregunta. Pues no lo sé, a mí me parece un tipo interesante, pero claro, es para mí. No, tú, como si fuera. ¿Qué destacaría? No lo sé, no creo que tenga ninguna virtud sobresaliente. No, ni siquiera ninguna virtud. Ni soy paciente, ni soy... No sé. Me has pillado, nunca me he preguntado qué virtud tengo. Bueno, claro, quizá porque creo que las tengo todas, ¿no? A lo mejor, pero no lo sé. No creo que sea una más fácil. ¿Estás satisfecho con la obra que has hecho? Sí, mucho. Estoy muy satisfecho. Creo que he tenido mucha suerte. Pero porque mi filosofía es mirar siempre un poco detrás, un poco hacia atrás, vaya. O sea, creo que hay mucha gente de mi edad o menos facilidades. Piensa que vivo en un entorno pueblerino. Y entonces, y eso a mí me ayuda mucho a no dejarme ser mala persona, que a veces tengo cierta tentación, ¿no? Entonces, a mi alrededor hay mucha gente que no ha tenido la misma suerte que yo, que muchos que no han podido estudiar, otros que no han estado dotados intelectualmente como yo, otros que no han podido, y entonces pues yo creo que lo mío es una fortuna, ¿no? Vivo de una forma plácida y tranquila, he logrado hacer en la vida lo que he ambicionado, quizás porque mis ambiciones han sido cortas, vivo muy a gusto con mi pareja, tengo unos hijos estupendos, es decir, o yo lo considero así, entonces pues vamos a lo de los campesinos, ¿no? Vivo engañado, pero vivo a gusto, ¿entiendes? Un poco sería eso. ¿Y quién no vive engañado? No eres tú solo el que vive engañado, ¿no? Sí, otra pregunta comprometida. ¿Hay algún secreto que nos quieras desvelar? No, si lo quisiera desvelar, dejaría de ser secreto. ¿Qué sé, eso que en relación con oye, qué? Que estoy aquí esta tarde, no. después del café pero en relación tomado. ¿En relación con qué? ¿Con la escritura no, o él, con no, él pasa de la no, escritura yo contigo. paso de la escritura. Él pasa de la escritura. Tengo muy pocos secretos y los secretos, los que son secretos, los guardo, se lo saben. Te he dicho si quieres desvelarlo. No. Dejarían de ser secretos y perderían el misterio. Bueno, ahora una pregunta de literatura a Carmen. Ahora después sigo yo dándole la que queráis. Esas preguntas que le voy a hacer yo. En la medida que yo puedo, contestaré. Para eso. Entre los temas, bueno, tu interés por el Sáhara ha quedado claramente de manifiesto, ¿no? Pero no es el único tema en el que intervienes, sino que ¿qué te interesa, qué te puede interesar a ti del misterio o de los vampiros, por ejemplo? Sí, bueno, la historia de los vampiros fue un pequeño reto y que no he tenido ocasión de repetir. Yo nunca había escrito de vampiros y nunca había escrito sobre un tema determinado. Lo he hecho alguna vez, pero simplemente por probarme, o ahora recientemente que acabo de hacer un taller estupendo con Lola Mondejar. Con Lola López Mondejar. Pues sí, o sea, te plantea un reto, vamos a escribir hoy sobre algo, sobre olores o sobre cosas así, pero generalmente yo no, en fin, escribo lo que se me ocurre cuando se me ocurre. Y esto de los vampiros fue para un concurso también, dijeron, historia de vampiros, escribe usted una cosa de vampiros. El tema de los vampiros es una cosa que me interesa muy poco, aparte de lo de Bram Stoker y esas cosas que se han hecho buenas por ahí, pues bueno, creo que es un tema colmatado, que nace de una forma completamente absurda. Los vampiros ni han existido, ni es posible que existan nunca más, ni tal, salvando nunca más han existido, pero nunca más, salvando la especie animal que sí que todos conocemos, ¿no? Sí. Entonces me planteé escribir algo de vampiros. Dije, bueno, ¿qué hago yo que no sé lo que ya se ha escrito? Y efectivamente me puse a escribir 2 o 3 historias que están en un libro ahí publicadas que se llama Historia de vampiros, y otro que va a salir ahora pronto. Y bueno, y escribí unos refritos por lo que a mí me parecía que podía ser una historia de vampiros, ¿no? Dándole ver lo que yo sé hacer. Yo no sé hacer fantasía y me parecía absurdo, ya lo han hecho otros mejor que yo. Entonces pues yo hice unos vampiros pues
adaptado a lo que yo sé, con un poco de historia, un vampiro real y dándole un poco de coba, ¿no? Y bueno, empecé el primer relato, el segundo y el tercero. Y ahí se quedó, y si no pasa nada no volveré a escribir nunca de vampiro, porque me parece una cosa completamente absurda, ¿no? Ajena a ti, ¿no? Sí. ¿Y de misterio? ¿Y qué te interesa del misterio? El misterio sí me interesa. El misterio es muy interesante, muy interesante. Si yo supiera escribir, escribiría novelas de misterio. Misteriosamente. Sí, si yo supiera escribir, escribiría novelas de misterio. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Agatha Christie, me la he leído de cabo a rabo, como podéis imaginar, Dancer Halmer, la novela negra. La novela negra ya no tanto. Es otra cosa. No, ya no tanto. Y sobre todo lo que se escribe ahora, ¿no? A mí eso, pues, hay gente que escribe muy bien. Es que hace una novela negra magnífica. Guillermo Orsi, o en fin, hay gente muy buena. Pero ya no me interesa tanto. Y sobre todo se emplea un lenguaje, ahora tiene que ser un lenguaje barriobajero, vulgar, estrambótico, que no digo yo que sea irreal, al contrario, hace muy bien porque recogen lo que hay de verdad. Pero mira, ¿qué quieres que te diga? Eso es como las películas de la tele cuando empiezan a matar gente. Yo sé que es verdad, pero no me gusta verla, entonces la quito. Bueno, pues esto es una cosa parecida. Ahora, el misterio, tipo Agatha Christie, tipo Orson Welles, y me remito anoche a la magnífica película de Alcadín, ¿no? Bueno, qué pues, buena, por sorpresa. Sí, magnífica. Bueno, lo de Orson Welles es una cosa extraordinaria. Sí, esa es la diferencia entre los genios y los mortales corrientes, ¿no? No sabía que la estaban proyectando y una sorpresa, fue un regalo. Sí. Pues ese tipo de misterio ingenioso, que atrapa al espectador, que lo lleva al final, que al final le da un giro sorprendente y descabalgas al lector. Ese tipo de misterio sí que me gusta, y desde luego, si tuviera más capacidad lo cultivaría mucho más, ¿no? Me parece muy interesante. Me interesa eso, y me interesa quizás más, o por lo menos al mismo nivel, la parte costumbrista. Ajá. Yo soy de tipo Azorín. A mí me gustaría escribir los cuentos que escribe Azorín. Bueno, los que escribe Borges también, pero y otros muchos. Pero a mí eso de escribir el lugar, el mundo que me rodea, porque además pienso... Pero lo haces. Sí, bastante, lo hago mucho. He tenido oportunidad de leerlo y lo haces. Lo cultivo mucho. De una forma quizá un poco petulante, pero bueno, a mí me da igual, es la mía. Me parece que es interesante que tú escribas algo para gente que no conocía eso. Igual que yo me nutro, me da mucho gusto que me enseñen cosas cuando leo, pues yo pienso que en mi modestia hay gente que sabe menos cosas que yo, y entonces se las puedo... Es decir, en definitiva, esparcir el conocimiento. Al que le guste que lo coja, y al que no, yo aunque ya lo sepa, pues que lo deje. Pero eso de esparcir el conocimiento me parece una cosa interesante, y sobre todo a la que debíamos estar obligados a partir de cierta edad, porque todo el saber que has acumulado a lo largo de tu vida, ¿para qué te lo quieres llevar? Bueno, no te lo puedes llevar. Si yo me lo pudiera llevar, desde luego lo atraparía como Shylock y no lo dejaría salir ningún momento. Esto que estás diciendo rompe un poco con las costumbres de la sociedad actual. En otros momentos de la historia estaba considerado el hombre sabio, la mujer sabia por la edad. Pero esto ahora, por múltiples factores y razones, como que ha desaparecido. Sí, pues yo eso no sé si es bueno o es malo, no tengo ni idea, y tampoco estoy capacitado para juzgarlo, pero me parece una pena, así como yo me he nutrido muchísimo de las enseñanzas de mis mayores, aunque en el momento que las recibía a lo mejor no me diera cuenta, pero me he dado cuenta después. Pues yo creo que es una lástima que lo que sabemos los mayores, que se haya invertido esta tendencia. Sí. Que por ejemplo en el mundo musulmán que yo conozco, al que nos hemos referido antes, sobre todo en los saharauis o en la gente del Bidán, no ha llegado todavía esa contaminación. Ellos se mantienen. El que no haya llegado es bueno en ese aspecto. En otro aspecto yo no lo defiendo en absoluto, O sea, ese enclaustramiento y ese aferrarse a una idea, en fin, hasta cierto punto retrógrada, no me parece adecuado. Pero tiene esa ventaja, ¿no? Los hombres viejos son muy respetados. Ahí por el hecho de ser mayor te respetan inmediatamente. Y aquí no. Aquí hablas con cualquier zagal en cualquier sitio, oye macho, ¿tú qué tal? Y hombre, pues yo no digo que me tengan que hacer reverencias, pero tratarse con respeto sí. En ese aspecto creo que en este país se ha dado un retroceso en los últimos 15 o 20 años tremendo. Probablemente empezando por las escuelas. Desde que a los maestros se les empezó a decir, oye Paco, y mira Enrique, digo de chavales jovencitos, ¿no? Sí, el trato. Yo, mi último profesor de la universidad, uno de mis profesores de la universidad, por supuesto le hablé a todos de usted, y algunos eran mucho más jóvenes que yo. No tiene que ver la edad con la docencia, ni con ser una persona adulta, ¿no?
Pero ya había un señor que, don Antonino López Blanco, que yo, y éramos amigos y nos hablábamos de tú, pero a mí no se me ocurría nunca decirle Antonino. Y le llamaba don Antonino porque para mí era don Antonino. Bueno, pues ese respeto que a mí me parece no reverencial, tener relación social con los demás, pues me parece que de una forma un poco idiota lo hemos tirado por la borda. Se está perdiendo. Y abona mi tesis el hecho de que en los países de Europa no se ha producido ese fenómeno. Tú vas a Francia o vas incluso a Portugal, a los que miramos a veces por encima del hombro de una forma ignorante, y la gente te habla con un respeto extraordinario, la gente que no te conoce, y tú a ellos, claro. Entonces, eso me parece que en nuestro país... Yo esta mañana le he colgado el teléfono a una chica porque me estaba hablando de usted. Claro, fíjate si es grave. Ese empresario no tiene ni pajolera idea. Es decir, la imagen de la empresa le está dando la señorita o señora o lo que sea que coge, o el señor que coge el teléfono. Sí, en eso. Eso hay que cuidarlo muchísimo. Bueno, oye, ¿y tú qué vas a hacer? No, mire señora, que le estoy diciendo que yo solicito hora para llevar un aparato a arreglar. Y no se ha dado por ¿Pero aludida. qué dice? No se ha dado por aludida. Claro, es una lástima, no es culpa de ella. No Esa es culpa pobre de ella. criaturita con 18 o 20 años tal, ha cogido un puesto de trabajo el que le han dado y se cree que hablándole a todo el mundo de tú y siendo muy eso, pues, y esto es una lástima. Creo que Y nadie le ha dado formación para no, claro que no, atención al claro que cliente. no. Es que no Bueno. hay formación, hay deformación. Deformación. Tú De- estás de acuerdo con él deformación. también, ¿no? En este... Bueno, yo creo que los últimos 15 años se han perdido muchas cosas. Sí. Eres cascarrabias, te soportan los tuyos, Mariano. Mis hijos, que son personas muy ecuánimes, a veces me echan la bronca. Y mi mujer, que también es muy ecuánime, pero es más de mi banda, también me la echa a veces. O sea que sospecho que sí, sospecho que debo tener algún punto de mi carácter que no es demasiado dúctil, por decirlo de una forma suave. Yo, otra pregunta así un poquito, dice, si volvieras a nacer, ¿harías lo mismo que has hecho? Porque yo, por ejemplo, yo me haría político, no eso lo tengo claro, ¿no? Político de Yo los sí, Yo me corruptos. haría político, seguro que sí. De los Porque- corruptos, claro, José Antonio. Claro, por supuesto. Porque, Pues estoy un es que, poco... es que si no, no hablarían de mí. Ya. Y tendrían menos No dinero. lo sé. Estoy un poco de acuerdo contigo. Yo si volviera a nacer, desde luego haría otras cosas, ¿no? Porque he perdido muchos años de mi vida haciendo cosas que no me interesaban. Pero bueno, eso es un poco general también, ¿no? Me consuela lo del mal de muchos, consuelo de tontos. Pero yo quizás, si ahora que dices político, nunca me lo había planteado y ya es tarde para eso, pero un político cercano de pueblo sí me gustaría ser, ¿sabes? No exactamente alcalde, pero a lo mejor sí concejal de deporte o de cultura. Bueno, de deporte, si volvieran a hacer haría más deporte, claro, que he hecho muy poco. Pues seguramente estarían más cascados. Porque el otro día me decían que el que hace mucho deporte, al final el deporte no es tan bueno. Pero bueno, será si excedes tus posibilidades, ¿no? Los deportistas Si los de haces élite, ya por lo de visto, élite. están Bueno, súper eso- cascados, sí, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, eso es cuestión de cristal con que lo mire. Me recuerda eso que decías tú, una anécdota magnífica de Guillermo Brown, los libros de la obra de Rick Malcolmton, que en un momento dado, Guillermo es un muchacho de 11 años, como todo el mundo sabe, que en fin, que tiene salida magnífica. Y en un momento dado están discutiendo, contando un cuento de un señor que se había quedado anclado cuando era pequeño en un campanario y quitaron la escalera y no pudo bajar. Y ahí le subían la comida con una cuerda y así se hizo mayor. Y uno de los proscritos de la banda de Guillermo dice, oye, pues ese hombre cuando bajó al suelo ya no podría hacer servir las piernas porque las tendría atrofiadas. Y Guillermo, que es un personaje que siempre le saca la punta a todo, dice, no, al contrario, tenía las piernas sin estrenar, cuando bajó echó a correr y no había quien lo cogiera, ¿no? Claro. O sea que, fíjate si el deporte se puede ver desde dos puntos de vista. Recordaros que el deporte es bueno y podéis practicar un deporte muy bueno yendo a Facebook, buscando nuestra página de voz FM Lorquí, darle a un me gusta y sortearemos un libro de Ramón Cerdá, Habitación de las Mariposas, entre todos los me gustas, y el ganador lo diremos la semana que viene. Ya sabéis que nos podéis escuchar en directo en 107.2 de la FM o para el mundo mundial desde nuestra web www.vozfm.es. Estupendo. Estupendo, muy bien. La verdad, cuando decíamos todo lo de los políticos, me ofrecieron, uno de los consejos que me dio en el instituto un profesor de química que tenía, que para mí parecía uno de los más espabilados, ¿no? Me dijo, dice, vete a político.
Y yo después siempre me he acordado, digo, qué buen consejo me dio este buen señor. Yo creo que no valgo para político, no aparte del cachondeo, no de la corrupción. Creo que hay gente que no practica ese deporte de la corrupción. Lo que pasa es que un funcionario malo, ¿no?, hace que el resto de funcionarios parezcan malos, igual que un político malo, pues hace que muchos parezcan malos. Ciertamente yo creo que hay políticos muy buenos y que por desgracia en este país en los últimos años no lo hemos tenido. Y se han perdido pues valores, se han perdido formas, se han perdido... También es verdad que la enseñanza pues ha ido cambiando muy mucho. Sí. Muy mucho. Yo creo que la parte que se ha añadido de comprensión a los alumnos, de libertades, de que tenemos que siempre, ¿no? Parece que todo es como, no sé, la calidad que tanto está de moda. Creo que, en fin, no lo sé. Creo que los psicólogos, los pedagogos, estos que hay ahora, creo que en algunos casos están mal asesorados también. O los libros que leen no son los correctos. Sí, pero yo no sé si eso es culpa concretamente de alguien, ¿no? Bueno, de todos los pedagogos, los psicólogos, tal. Yo creo que es un problema de la sociedad nuestra, por las razones que sean, y no por culpa de los políticos, sino por culpa nuestra, por culpa de la sociedad, porque hemos puesto a los políticos que hemos querido nosotros. Sí, estamos ahí en una están de votados, por lo menos, ahí están los votos, claro, desde por lo luego. menos desde el año 78, ¿no? De Sí. nuestra Constitución. Y en la sociedad en general, y lo que se refleja es la sociedad. O sea, hemos hecho yo creo que es un mal camino, pero bueno. Como se está demostrando. Quedan pocos minutos, me parece, y vamos a ver. ¿Escribes solo, con música? ¿Necesitas rodearte de gente, de familia, de vecinos? No, escribo generalmente con una música de fondo, una radio de las que ponen música clásica, hasta que ponen algo que no me gusta, y entonces tengo un paquete de cassettes que meto y escribo con música clásica, pero no la oigo. Quiero decir, no la siento. De pronto me doy cuenta que estoy escuchando algo que ya conozco. Casi siempre escucho cosas que conozco. ¿Tienes que estar solo? O sea, ¿tienes que tener cierta soledad? No necesito. Bueno, afortunadamente tengo un sitio para escribir magnífico, en el que estoy solo, sí. Tengo un gabinete en el que estoy muy a gusto, rodeado de mis cosas, de mis libros. Sí necesito esa parte, ¿no? Necesito esa vibración de los objetos que me son queridos y que están a mi alrededor. Hace muchos años. Unos libros, los lápices, un montón de lápices que no acabaré, que no gastaré nunca. La radio, unas imágenes de Buda, unas cuantas imágenes de Buda, unas cuantas imágenes de otra gente. También la Virgen del Perpetuo Socorro, no es que yo no excluya a nadie. Que practique una religión solamente. No practico ninguna, ni soy creyente en absoluto, lo sé. pero estoy rodeado, le tengo mucho respeto a ese tipo de imagen que han sido importantísimos en la cultura a la que pertenezco, y otras a las que no pertenezco, pero sí conozco relativamente, el budismo, por ejemplo. ¿Con bolígrafo? No, escribo con ordenador. Directamente siempre, ordenador, siempre. ¿no? Salvo en las vacaciones o cuando he estado alguna vez, sigo escribiendo con lápiz, con tinta, con bolígrafo. Pero tiene que ser que estoy aislado en algún cortijo, en alguna cosa de eso. Entonces sí, puedo escribo con... Bueno, hombre, me paso mi vida escribiendo, claro. En general escribo con el ordenador, me parece una herramienta magnífica. A mí también. Magnífica. Y fíjate, curiosamente, eso que nos referíamos antes que refería yo del instituto donde estuve hablándole a los chicos de Cervantes, una de las cosas que a ellos les interesaba era la mecánica de la escritura, ¿no? Y comentábamos justamente el hecho de que qué paciencia tendría Cervantes, o qué dedicación tan tremenda, o qué oficio tan bárbaro para poder escribir el inacabable Quijote, aunque lo escribieran en 6 o 7, en fin, periodos diferentes, en la cárcel o no en la cárcel, donde fuera, con una herramienta rudimentaria, con un papel malísimo de traza, quizá un papel reutilizado y escribiendo en los bordes, con plumas malísimas de ganso, de la peor calidad, porque incluso en las plumas de ganso habían calidades. Sabéis que las plumas de ganso del ala derecha son más caras que las del ala izquierda.
No, yo no lo sabía. Sí, por razón de la curvatura. Ah. Sí. Bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Imaginemos. Y de pronto ahora nos encontramos con todos los medios y aún nos parece, aún nos da pereza escribir. Hombre, mire usted, hombre, en fin. Vamos eso ya no querer. Claro. Eso es ya no querer. Sí. Pues, ¿y qué nos dices del último premio que te ha concedido la Villa del Orquí? Sí, la verdad es que me dio mucho gusto, porque el Orquí es un pueblo en el que me siento muy a gusto, quizá porque he conocido a unas personas muy interesantes desde el primer día, tuve esa suerte. Ya he dicho antes que soy un hombre afortunado, ¿no? Esto es parte de mi fortuna. Y es un pueblo que me ha acogido muy bien siempre en la radio, y bueno, me dieron un primer premio hace 2 años, el año pasado no concursé, y este año pues también alguien me dijo, oye, manda algo y tal y cual, y mandé una cosa, y la verdad es que me volvieron a dar el primer premio, lo cual agradecí muchísimo. La cuantía económica había subido sustancialmente, lo cual fue un aliciente, no de principio, porque no sabía lo que era, ¿no? Pero cuando me dijeron, oye, 300 euros, pues mire usted qué buenos son, da para un montón de vasos de vino, ¿no? Claro que sí, una buena convida. Sí, una buena convida. Ya sabemos por qué está tan bien. Ya sabemos, está tan contentico. Sí. No, la verdad es que me siento muy bien aquí y procuro venir. Y alguna vez lo he dicho, y lo he dicho en mi pueblo también, por eso lo digo en público, que, en fin, a mí me da lástima. En mi pueblo no encuentro la acogida que encuentro aquí. Probablemente eso es porque no soy profeta en mi tierra, o porque en mi tierra no hay lugar para los profetas, esto sabes, ¿no? Pero me da mucha lástima que mi pueblo, que es un pueblo mucho más grande que este, y teóricamente más rico, no sé si la riqueza va en proporción a los habitantes, pero mi pueblo tiene 16.000 habitantes y este tiene 6 o 7.000, ¿no? Ajá. En mi pueblo, por ejemplo, no hay acontecimientos culturales de este tipo, lo cual me da mucha lástima. Sí. En fin, y por eso decía antes que quizás si volvieran a hacer, a lo mejor era político cercano, o político de primer escalón, ¿no? Yo te ayudo. A ver. Bueno, con esto estamos llegando a nuestra hora. No me arrepiento de haberle dicho a Mariano Sanz que se presentara al concurso de escritura de Villa del Orquí. No me arrepiento de que Mariano Sanz haya venido esta tarde. No me arrepiento de decirle que venga cuando quiera, para hablar de sus libros, para conversar, para tener su micrófono verde, azul o rojo, el que quiera. Y desde aquí quiero dar las gracias a todos. Recordaros que en este programa lo hemos hecho desde el Orquí, desde Voz FM, que a todos me gusta de la página de Facebook de Voz FM el Orquí os regalaremos un libro de Habitación de las Mariposas de Ramón Cerdá, y dejamos a José Antonio, que quiere despedir a Mariano. Pues nada, es un placer siempre. Yo ya con el tiempo que nos conocemos, casi que somos hasta amigos y todo, sí. Por lo cual yo también tengo mucha suerte. Muchas gracias. Y es un placer siempre hablar con Mariano, y da cierta envidia, porque una lucidez que tiene y un aspecto fantástico. Y yo que tengo 48 años, me miro en el espejo a veces y digo, si yo parezco que estoy cascado ya, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué va? Tú no tirar el secreto de tu juventud. Tú eres un zagalón, ¿no? Bueno, yo soy un zagalón, pero ¿qué va? Un placer, y también dar las gracias al programa por invitarme, y bueno, y si cabe a bien, pues venir otro día si nos vuelven a invitar. Sí. Y yo quiero decir que conozco poco tiempo a Mariano, relativamente, que por hacer un año, no creo, sí, un año y pico o 2, pero desde el primer día fue como estar en casa. Tiene para mí, Mariano, un trato abierto, como la gente que yo siempre he querido de Murcia, de la Huerta, que es de donde son mis orígenes, ¿no? Y lo mantiene, cada día lo mantiene. Así que para mí, Mariano, estoy encantada de hacerte esta entrevista, y como dice José Antonio y Adolfo, cada vez que quieras, ya sabes que puedes estar con nosotros y con nosotros. Muchas gracias. Sois muy generosos todos. Y claro, yo soy una persona muy corriente, como dice. Ya, pero hay una persona corriente. Corriente y corriente. No, muchísimas gracias. Ya, en fin, repito lo que he dicho antes, que me siento muy a gusto en esta radio y en este pueblo, y desde luego cada vez que me deis un toque, vendré a estar con vosotros un rato. Muchísimas gracias. A ti.
Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Os esperamos, recordar, el próximo jueves en nuestro nuevo horario de 7:30 a 8:30.